Hola, bienvenido a este conjunto de videos donde vamos a resumir los resultados del equilibrio externo haciendo estática comparativa en un modelo ISLM junto con la curva BP que veremos refleja justamente esta cuestión del equilibrio externo. Para entender este video previamente tenemos que tener algunas herramientas conceptuales que permitan abordar esta temática. Lo que tenemos que saber previamente es claramente y tener en claro qué es la balanza de pagos, qué es el tipo de cambio, qué son los sistemas de tipo de cambio fijos y flexibles y cómo interviene el gobierno en este tipo de sistemas, y cómo el tipo de cambio influye en la competitividad de un país, es decir, tener en clara la condición Marshall-Lerner. Esto es también conocer las diferencias entre tipos de cambios nominales y reales, y cómo la autoridad monetaria de un país interviene en el mercado cambiario ofreciendo y demandando divisas, y cómo esto altera la base monetaria del país y cuáles son los efectos que tiene este ofrecimiento o demanda de dinero por parte de la autoridad monetaria en términos de, primero, la regulación cambiaria y segundo, en cómo se altera la relación LM. Y por supuesto, deberíamos saber cómo suceden los equilibrios internos en el modelo ISLM y cuáles son la cadena de acontecimientos ante la tomar medidas de política fiscal o monetaria. Antes de empezar, hagamos algunas consideraciones respecto del modelo que vamos a desarrollar. Cuando evaluemos los saldos de la balanza de pagos, analizaremos los saldos considerando que el mismo se compone, en términos generales y de manera muy simplificada, de dos subbalanzas. Una es la cuenta corriente, la que recogerá los resultados de las transacciones correspondientes a la economía real, es decir, compra y venta con residentes del resto del mundo de mercancías, servicios, factores también podemos incluir ahí. Y la otra es la cuenta financiera, la cual recoge los resultados de las transacciones financieras o los movimientos de capitales. Esto es lo que en algún momento se llamó operaciones sobre la línea y operaciones bajo la línea. La cuenta corriente, o lo que nosotros denominaremos aquí cuenta corriente, son aquellas operaciones sobre la línea, aquellas que hacen referencia a la economía real. La cuenta financiera son aquellas que corresponden a las operaciones bajo la línea o lo que hacen referencia a la economía financiera. Vamos a simplificar aquí en estas dos agrupaciones. Otros supuestos importantes para entender lo que vamos a desarrollar aquí son que vamos a suponer que el nivel interior de precios está dado, es decir, porque la inflación actual es equivalente a la esperada y de hecho no hay inflación, es decir, no hay alteraciones de precios. Esto tiene como consecuencia que la tasa de interés nominal va a ser equivalente a la tasa de interés real, por lo que cuando nosotros analicemos tasa de interés vamos a evitar esta distinción entre tasa de interés nominal y real, ya que al no haber inflación vamos a estar hablando del mismo tema. El otro supuesto importante que vamos a hacer es que el nivel extranjero de precios va a tener una variación en la misma proporción que el nivel local de precios. Esto tiene relevancia ya que el tipo de cambio nominal va a ser equivalente al tipo de cambio real. Es decir, cambios en el tipo de cambio nominal van a generar alteraciones en el nivel de competitividad del país, independientemente de, o mejor dicho, sin considerar cambios en los precios, ya que estos van a variar en el mismo sentido y tomando en consideración el primer supuesto, esa variación va a ser cero. En este contexto vamos a trabajar con definiendo lo que vamos a llamar la curva BP, que va a reflejar el saldo de ambas balanzas, pero primero vamos a ver cómo se componen estas balanzas. Esta balanza de cuenta corriente o economía real, como habíamos dicho al comienzo, la simplificaremos y la igualaremos a las exportaciones netas. Y estas exportaciones netas van a estar explicadas por la siguiente ecuación. Van a tener un componente autónomo que no va a estar influenciado por ninguna variable. Van a tener un componente influenciado por el tipo de cambio y con una relación directa. ¿Qué significa esto? Que se cumple la condición Marshall-Lerner, es decir, que una suba del tipo de cambio mejora el saldo de exportaciones netas. Entonces,
el tipo de cambio influye positivamente en las exportaciones netas. Van a tener un parámetro multiplicado por la renta del resto del mundo, que significa que cuando el resto del mundo mejora el nivel de renta, mejora el nivel de exportaciones netas local. Es decir, tenemos más exportaciones respecto de las importaciones a causa de la suba de la renta del resto del mundo. Y un componente relacionado a la renta interna, la cual influye negativamente en las exportaciones netas, ya que el aumento de la renta local genera una caída de exportaciones netas en virtud de que se incrementan las importaciones, y también podemos concluir que no solo se incrementan las importaciones, sino que el saldo exportable disminuye. Pero en síntesis, el efecto del aumento de renta es negativo sobre las exportaciones netas. Aquí es importante comprender básicamente las dos variables que se van a ver alteradas en nuestros análisis, que van a ser la renta, que influye negativamente en el saldo comercial o en el saldo de cuenta corriente, y el tipo de cambio, que vamos a suponer que influye positivamente en el saldo de la cuenta corriente. Todos estos parámetros X con sus diferentes subíndices son positivos, de ahí el signo menos aquí, para mostrar la relación inversa de la renta local respecto de las exportaciones netas. Y de nuevo vamos a suponer, recalco esto, que el tipo de cambio tiene una relación directa, es decir, se está cumpliendo la condición Marshall-Lerner. Respecto de la otra subbalanza, de la balanza financiera, aquí lo que hay que tener en cuenta es que los movimientos que se den en ella va a depender del nivel de apertura a los movimientos de capitales que establezca el país. El país puede establecer diferentes rangos de apertura respecto de los movimientos de capitales. En principio sí podemos hablar respecto del sentido que tendrán estos movimientos de capitales, y este sentido va a venir dado por el diferencial de la tasa de interés del país con el resto del mundo y de la apreciación esperada del tipo de cambio. Es decir, un inversor a mayor rentabilidad se va a ir al lugar que genere mayor rentabilidad. ¿De qué va a depender la rentabilidad de un país? Hay un supuesto que no está escrito acá, pero también lo voy a aclarar. Cada país tiene el mismo nivel de riesgo de impago, o sea que el riesgo país también lo dejamos de lado aquí. Pero bueno, volviendo. Un inversor va a ir al país que le genere más rentabilidad. ¿De qué va a depender la rentabilidad de un país? Siendo que el riesgo es similar. Va a depender de la tasa de interés que ofrezca ese país y va a depender de la depreciación esperada que se tenga de ese país. Nosotros vamos a suponer que el tipo de cambio esperado está dado, por lo cual el flujo de capitales, o mejor dicho, el sentido del flujo de capitales, va a estar simplemente determinado por el diferencial de tasa de interés. Eso me va a dar el sentido del flujo, y la intensidad, como siempre, va a estar determinada por el nivel de apertura que tenga el país, que es una decisión política. En virtud de estas dos consideraciones, podemos decir que la balanza financiera se explica por la siguiente ecuación que está aquí. El saldo financiero va a estar dado por el diferencial de tasas de interés del país y del resto del mundo, es decir, cuando mi tasa de interés local es mayor a la tasa de interés del resto del mundo, yo tengo un flujo positivo de capitales, pero este diferencial multiplicado por un parámetro KR, que lo que me muestra es el grado de apertura que tiene mi país. Cuando KR es igual a 0, el diferencial no influye en la cuenta porque la economía está cerrada al movimiento de capitales extranjeros, y cuando KR es igual a infinito, está perfectamente abierta y este diferencial se traduce automáticamente en un saldo en la cuenta financiera. Es decir, el grado de apertura va a estar dado por el valor que tome KR entre 0 e infinito. En ese contexto, nosotros vamos a definir una curva BP que muestra el equilibrio en la balanza de pagos. ¿Qué es el equilibrio en la balanza de pago? Vamos a decir que la balanza de pagos está en equilibrio cuando no se ganan ni se pierden reservas. ¿Cuál es el resultado para que no se ganen ni se pierdan reservas? Es que se compensen el saldo de la cuenta corriente con el saldo de la cuenta financiera. En términos de ecuaciones, lo que nosotros vamos a decir es que BP va a ser igual a 0 y va a implicar una balanza en equilibrio
cuando el saldo de la cuenta corriente sea equivalente o se compense con el saldo de la cuenta financiera. Si nosotros lo expresamos en términos de las ecuaciones que conocíamos, vamos a llegar a esta ecuación de aquí abajo, a la tercera, donde de aquí hasta aquí me está mostrando esta parte el saldo de la cuenta corriente y esto es el saldo de la cuenta financiera. Y estos saldos deben ser compensados igual a cero. Pero nosotros vamos a llevar esta curva BP, la vamos a llevar a un esquema similar al modelo ISLM, es decir, en un esquema donde en los ejes tengamos tasa de interés y renta. En virtud de ello, reacomodamos esta función para hacerla, por ejemplo, con el interés dependiendo de la renta y obtenemos esta ecuación. O también podemos armarla con la renta dependiendo del interés y obtenemos esta ecuación de aquí abajo. Fíjense ustedes, noten lo siguiente, este parámetro que está aquí, o bien en la ecuación alternativa, este parámetro que está aquí, hacen referencia a la pendiente que tendrá esa curva BP. En ambos casos, la pendiente va a ser positiva, es decir, va a haber una relación directa entre la renta y la tasa de interés en esta relación BP. Y todos estos componentes que están a la izquierda será la ordenada al origen de esta curva BP. Vamos a ver qué formas tienen estas curvas BP. Bueno, va a depender de nuevo la forma del valor que tome KR, que va a significar el grado de apertura a los movimientos de capitales. En el ejemplo de la izquierda, cuando KR es infinito, es decir, la apertura es infinita, la curva BP se circunscribe a esta ecuación que es I igual a I asterisco, es decir, la tasa de interés igual a la tasa de interés del resto del mundo. Siendo este valor infinito, todo este componente se hace cero, al igual que si esto es infinito, todo esto se hace cero. Por lo tanto, la ecuación se circunscribe a estas dos variables, que es la que aparecen acá. ¿Qué significa eso? Que la curva BP, para que haya equilibrio, hay un solo nivel de tasa de interés que es consistente con el equilibrio, que es aquel nivel de tasa de interés donde la misma es igual a la del resto del mundo. Todos los puntos que estén por arriba de esa tasa de interés o de esa curva van a generar superávit, o sea, se van a ganar reservas internacionales. ¿Por qué? Porque la tasa de interés nacional va a ser mayor a la tasa de interés del resto del mundo, se va a generar un atractivo para la entrada de capitales y van a fluir capitales hacia nuestro país. Todos los puntos que estén por debajo de la tasa de interés del resto del mundo o bien por debajo de la curva BP van a generar un déficit y una pérdida de reservas internacionales. ¿Por qué? Porque nuestra tasa de interés, si está por debajo de la tasa de interés internacional, va a provocar que los capitales salgan del país local yéndose a los bonos internacionales y van a generar déficit en la balanza de pagos. Entonces, esta misma lógica de lo que pasa por arriba de la curva y lo que pasa por debajo de la curva se va a aplicar siempre. Todos los puntos a la izquierda de la curva BP o arriba o a la izquierda de la curva BP van a generar puntos de superávit, es decir, de ganancia de reservas internacionales. Y todos los puntos a la derecha o abajo de la curva BP van a significar puntos de déficit, es decir, de pérdida de reservas. En el caso del medio, es un caso intermedio. Intermedio en el sentido de que KR no vale ni 0 e infinito. Tiene un valor entre 0 e infinito, donde refleja un nivel medio, digamos, de apertura a la movilidad de capitales. En este caso, la función de la curva BP viene explicada por esta ecuación y tiene una pendiente positiva. Y esta pendiente positiva va a ser más vertical cuando menor sea el nivel de apertura y más horizontal cuando mayor sea el nivel de apertura. De nuevo la misma lógica, los puntos a la izquierda y arriba generan superávit, los puntos a la derecha y abajo generan déficit en la balanza de pagos. Y por último, el último caso extremo, que acá usamos la ecuación donde la renta está en función de la tasa de interés, porque si no nos quedaría una indeterminación. Pero bueno, en esta ecuación justamente lo que sucede es que la curva BP no guarda ninguna relación con la tasa de interés.
es una curva vertical y corresponde a un único nivel de ingreso. Todos los puntos a la derecha generan déficit, todos los puntos a la izquierda generan superávit. Y me aparece una función vertical o perfectamente inelástica. Y de nuevo la conclusión aquí, cuanto mayor sea el valor de KR, es decir, el nivel de apertura de los movimientos de capitales, más plana será la curva BP. Nosotros a partir de esto ahora vamos a ver cómo se relacionan estas cuestiones en un modelo ISLM y cómo políticas fiscales y monetarias tienen impacto en este equilibrio externo. Y para eso vamos a considerar dos escenarios, un escenario con tipo de cambio fijo y un escenario con tipo de cambio flexible. Y para cada uno de ellos los diferentes niveles de apertura de la economía. Vamos a considerar que una economía tiene alta movilidad de capitales cuando la curva BP es más plana que la curva LM, es decir, cuando la pendiente de la BP es más acostada que la de la LM, decimos que hay alta apertura en la movilidad de capitales. Y cuando la LM es más plana, es decir, cuando la curva BP tiene una pendiente, tiene una mayor inclinación que la LM, vamos a decir que hay baja movilidad de capitales. Estas relaciones entre las pendientes de la BP y la LM van a generar en algunas medidas de política monetaria o fiscal resultados distintos. O sea que la BP tenga mayor o menor pendiente que la curva LM van a generar resultados alternativos. Entonces, repito, vamos a decir cuando la BP es más inclinada que la LM que hay baja movilidad de capitales y cuando la BP es más plana que la LM, alta movilidad de capitales. Y por supuesto los dos extremos que son la movilidad perfecta como el caso de la izquierda o la movilidad nula como el caso de la derecha. A partir de ahora vamos a meternos a ver un poquito esas medidas políticas y sus efectos.